emancipación de la mujer. Muy bienvenida y muchas Muy gracias por estar aquí. gracias. Ahora, ¿ustedes pueden pasar el Power? Sí, por supuesto que sí. Bueno. ¿Y cómo hacemos? Bueno, cuando termine de leer, directamente lo pasamos, ¿sí? ¿Tú me avisas? Ya. Bueno. Ahí está. Perfecto. ¿Me Perfecto. escuchan? Eso quería Sí. saber. ¿Me escuchan bien? Yo te escucho Sí, perfecto. perfecto. Bueno. Vieron que el tema de sobre la mujer en esta época, ¿no es cierto?, es un tema que tiene muchos ángulos, o sea, muchas aristas, como quieran decir, para tratarlo. Entonces, varias amigas han hecho varias exposiciones y a pesar de que siempre hablamos de la siempre es un ángulo diferente, ¿no? Entonces, como que todo se puede complementar. En esta oportunidad, este material lo habíamos armado con una amiga de Río Grande, que se llama Vázquez, que ella trabaja en el área de social, ¿no? Entonces, hizo una maestría sobre tema de género en relación a la parte doméstica, digamos. Y bueno, en esta oportunidad no sé si se va a poder sumar, pero estaba orientado más la charla, ¿no es cierto?, a lo que se ve en la sociedad, con una visión, ¿no es cierto?, de cómo se ve dentro de la fe. Entonces, de título pusimos la emancipación de las mujeres. Ahora vamos a ver por qué pusimos las mujeres. Pasamos la próxima, Emita. Muy bien. El concepto de emancipación eh, tiene que ver con la liberación respecto de un poder, de una autoridad, una tutela o cualquier otro tipo de subordinación o dependencia, ¿no es cierto? Por ejemplo, aplicado en una oración, cuando decimos, estas mujeres adoptaron actitudes reivindicativas y contestatarias, se formaron cultural y profesionalmente y lucharon por su emancipación y su autonomía personal. O sea que podemos verlo aplicado de esta forma. La emancipación en general se refiere a toda aquella acción que permite a una persona o a un grupo de personas acceder a un estado de autonomía por cese de la sujeción o alguna autoridad o potestad, como por ejemplo la emancipación femenina. O sea, cuando hay una autonomía o cuando algo no puede tener autonomía, entonces necesita emanciparse, separarse de quien lo está reteniendo. En este caso, hablamos de emancipación femenina. Sigamos. Bueno, como emancipación se denomina a la liberación de cualquier clase de vínculo, subordinación o de dependencia de una cosa frente a otra. La palabra como tal proviene del latín emancipatio, emancipatium, No estoy con video. emancipationis. ¿Se escucha? Sí, por supuesto que sí. Sí. Bueno. En este sentido, la emancipación significa el paso de un estado de dependencia a otro de autonomía, como dijimos, en el cual todos los lazos de sujeción ceden o se rompen, liberando al individuo. Así, la emancipación puede asociarse a la recuperación de una libertad, de la potestad, a la soberanía para tomar decisiones, para actuar y determinar el destino propio.
De ahí que la emancipación puede referirse a muchas situaciones en que un individuo se libera de los vínculos que lo atan en términos de servidumbre, por ejemplo, esclavos, de tutela o patria potestad, por ejemplo, de dependencia o subordinación política, por ejemplo, países y naciones, y otros. ¿Seguimos? Entonces, vamos a ver por qué, en vez de poner la mujer, por qué decimos mujeres. Hay algo que se llamó feminismo hegemónico. Feminismo hegemónico. Hegemónico que tiene que ver con preponderancia, superioridad, supremacía. Entonces, esto tiene que ver con algo de la historia, cuando empezó este tema, en algún sentido, pero en Occidente. Hasta los años 70 del siglo XX, la corriente imperante de feminismo que dominaba el discurso académico y el debate social y se consideraba universal y aplicable a cualquier contexto, tenía en realidad un modelo femenino muy definido de mujeres blancas, urbanas, de clase media o altas y occidentales. O sea que este fue el primer movimiento que se produjo. Entonces, ese tipo era, por ejemplo, el de las amas de casa de Estados Unidos, que tenía una vida doméstica, que está retratado por una feminista de la época muy prestigiosa que se llamaba Betty Friedman, en un libro que se llamó La mística de la femineidad, una de las obras claves del feminismo de la segunda ola, que se hablaba en esta época. Ese feminismo hegemónico pivoteaba en torno del concepto de género, vinculándolo con una base aparentemente simple y real: la diferencia entre mujeres y varones. O sea, que solamente estaba encauzado en este sentido. Según dicha concepción, las mujeres aparecían siempre como un grupo homogéneo y compacto, con intereses comunes y definido básicamente en base a la opresión que sufrían. Sin embargo, no tenían en cuenta las circunstancias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nos preguntamos, ¿por qué no van a tener en cuenta las circunstancias? Porque tiene que ver la experiencia, ¿qué tiene que ver? O muy poco tiene que ver la experiencia, por ejemplo, de una mujer de color, de clase baja, en un suburbio de la ciudad de Texas, con los temas de mujer que fuera blanca, abogada en una élite neoyorquina. Entonces, sus relaciones laborales, sociales y personales con los hombres difícilmente tendrían marcadas por los mismos condicionantes. Y ello es algo que el feminismo hegemónico, al no considerar las diferencias de perfiles más allá de su prototipo, no podía tener en cuenta. Entonces, en suma, y bajo la apariencia de un supuesto carácter universal que había en su seno a todas las mujeres, supuestamente, esta identidad occidental, europeo-norteamericana y además blanca, urbana y de clase media o alta, era por tanto, a pesar de su carácter innovador y de la importancia histórica que tuvo para el desarrollo de los derechos femeninos en Occidente, este feminismo hegemónico se basó en un mecanismo de exclusión que, lejos de ser inocente, perpetuaba nociones de poder
y superioridad sobre gran parte de las mujeres del mundo. Pasemos la próxima. Bueno. Entonces, después de este tema, de este tipo de feminismo, tan estructurado, ¿no es cierto?, y puntual, apareció lo que se llamaba el feminismo descolonial. En los años 70 del siglo XX también el feminismo comienza a cuestionar que el único modelo válido de lucha por los derechos femeninos sean de este tipo. Entonces, el sujeto empieza a definirse como múltiple, ya no es la mujer, son las mujeres de los distintos orígenes, religiones o razas. Ello lleva a plantearse cuestiones como la siguiente. ¿Cómo influye el racismo a la hora de construir experiencia de género? ¿Es posible ser practicante de una religión y feminista? ¿Qué hay de las sinceras o de las madres solteras? ¿Pueden verse reflejadas en un modelo pretendidamente universal de feminismo? El contexto en el que surgen los feminismos decoloniales, también llamado de los márgenes o de la tercera ola, es el de una ruptura con la idea de lo común, de la supuesta existencia de una clase, de una comunidad femenina con intereses compartidos. Pues las diferencias religiosas, de clase, nacionalidad, racial, etc., son a menudo escenarios de conflictos y orígenes de maneras muy diferentes de entender la lucha de sus derechos. Muchas autoras comienzan a criticar las complicidades del feminismo hegemónico, este primero, con discursos racistas y elitistas que no recogían sus preocupaciones ni reivindicaciones, teniendo en cuenta que hablamos de corrientes que nacen fuera de los epicentros económicos y de decisión del mundo, y son lideradas por mujeres que hasta entonces no habían sido apenas tenidas en cuenta en los discursos hegemónicos. Los feminismos decoloniales también acostumbraban a presentarse bajo la etiqueta de feminismos periféricos. Entonces, existe una serie de características comunes en todos ellos. Claramente respecto a este primer tipo de feminismo, lo fundamental es que todas las corrientes de nuevos modelos se ve borroso porque me dice problemas de internet. Ahí volvió, ahí volvió. Bueno. Entonces, volvemos acá. Dice, que existen una serie de características comunes que comparten todos ellos y que fundamentalmente es que todas esas corrientes definen nuevos modelos de mujer y proponen nuevas líneas de pensamientos que tengan en cuenta la variedad de razas, religiones, orientaciones sexuales, orígenes nacionales, etc. En este sentido, ponen sobre el tapete cuestiones vinculadas a la identidad, a la subjetividad, al racismo o a la clase social, temas que nunca habían aparecido en el feminismo hegemónico o lo habían hecho de forma muy marginal, si tenemos en cuenta que esta abogada, ¿no es cierto?, que estaba de ejemplo por único modelo de mujer
que vimos era el prototipo, ¿no? Pasemos la próxima. Ah, ¿qué Bueno, pasó? el hecho de que los feminismos descoloniales consideren la frontera como una categoría clave que permite recoger la condición marginal y diferenciada de muchas mujeres que no se sienten representadas en las corrientes mayoritarias creadas desde Europa o Estados Unidos, casa también con su definición de feminismo periférico. Al igual que su oposición al capitalismo o globalización dominantes, por entender que ambos fomentan un nuevo tipo de colonización hacia las regiones del mundo más dependiente de las grandes potencias, al tiempo que eliminan las particularidades de cada contexto cultural, religioso y social. Ello conduce, por supuesto, al reconocimiento de la alteridad. El sujeto del feminismo deja de ser único y se convierte en múltiple y cambiante. No existe el sujeto mujer, sino las mujeres. Hibridadas, mestizas, cruzadas. Esa hibridación se produce tanto entre mujeres de diferentes latitudes como dentro de las propias sociedades occidentales, hasta entonces consideradas tan homogéneas. O sea que nosotros lo podemos ver en nuestras regiones. Las mujeres no tenemos los mismos problemas en el norte, en el sur, en el centro o en el oeste. Entonces, aparece en ella la necesidad de reconocer la existencia de mujeres rurales, obreras, lesbianas o de trabajadoras sexuales, donde antes aparecía un lienzo de un solo color, ahora el resultado es todo un mosaico de realidades. Bueno, este es un estudio grande, ¿no es cierto?, que está hecho por una doctora en historia contemporánea que se llama Carmen Baliña, ¿no? Y que escribió algo sobre un libro expresando el tema de creadora y directora de periféricas, ¿no? Es muy profundo cada uno de sus estudios, pero bueno, esto es como una síntesis para tener una idea de por qué tendría que ser mujeres. Entonces, nos preguntamos, ¿no existe ningún universal que pueda decirse sobre todas las mujeres del mundo? El debate es enorme, desafiante y está lejos de tener un punto final. Pasemos la otra. Bueno, no leo lo que dice allá arriba, pero No, ¿cómo lo porque vamos? me sale una faja negra, pero Emma, ¿me lo podés leer? Ahí, tú puedes decir, Yo miremos Bueno, que... no, Miremos. está bien. No, está bien. No importa, no importa. La respuesta a esto en palabras de Bajaola. ¿Qué dice Bajaola en relación a esta pregunta que hicimos antes? Dice, oh hijo de los hombres, ¿no sabéis acaso por qué os hemos creado a todos del mismo polvo? Para que ninguno se enaltezca a sí mismo por encima de otro. En todo momento ponderad en vuestro corazón cómo habéis sido creados, puesto que os hemos creado a todos de una misma sustancia, os incumbe ser como una sola alma, caminar con los mismos pies, comer con la misma boca y habitar en la misma tierra, para que mediante vuestros hechos y acciones se manifiesten desde vuestros más íntimos ser los signos de la unicidad y la esencia, del desprendimiento. Este es mi consejo para que obtengáis el fruto de la santidad,
del árbol de maravillosa gloria. Pasemos la próxima. Sí. Y Abdul Bahá, a esta misma pregunta, nos da luz de esta forma. Las condiciones de los siglos pasados obedecieron a la falta de oportunidad de la mujer. Se le negó el derecho y privilegio de la educación y se le dejó en un estado subdesarrollado. Naturalmente no pudo avanzar. De hecho, Dios ha creado a toda la humanidad y en su consideración no hay diferencia entre la mujer y el hombre. Quien posea un corazón puro será aceptable a sea hombre o mujer. Dios no pregunta, ¿eres hombre o mujer? Él juzga las acciones humanas. Si estas son aceptables de lugar glorioso, tanto el hombre como la mujer recibirán igual reconocimiento y recompensa. Sigamos. Víctor, si puede leer Sí, arriba. sí, dice, el desarrollo de la mujer no va a ocupar el lugar del hombre, va a ocupar su propio lugar y el que esté esperando ser ocupado por ella. Este vacío no está compitiendo por el mismo lugar, es el propio que tiene que desarrollar. Bueno. Y ahí lo puedes ver, ¿verdad? Sí, ahora yo sigo, Ya, sí. okay. ¿Viste que no está avanzando la diapositiva? Sí. Acá sí veo bien. O sea que este concepto, pienso, que leyó Víctor, es lo más importante que nosotros tenemos que transmitir cuando hablamos de emancipación de la mujer, que es utilizar su propio lugar, la parte vacía que no está ocupada por la mujer hoy. No ocupar el lugar de otro, no ocupar el lugar que ocupa el hombre, ¿no? Sino ocupar su propio lugar que no tiene nada. O sea, que la sociedad del pasado, digamos, ha dejado libre. O sea, la mujer tiene que ocuparse de su desarrollo para ocupar su propio lugar. Entonces, esto de ninguna forma no tiene ningún tipo de competencia con el hombre. No tiene, ni en un ápice de nada tiene competencia. Bueno, entonces, en vista de que este es el siglo de la luz, es evidente que el sol de la realidad, la palabra, se ha revelado a toda la humanidad. Una de las potencialidades ocultas en el reino de la humanidad fue la aptitud y capacidad de la mujer. Por medio de los rayos refulgentes de la iluminación divina, la capacidad de la mujer se ha despertado y manifestado de tal forma en esta era que la igualdad entre hombre y mujer es un hecho consumado. Este también es parte de los hechos, ¿no es cierto? Sigamos. No, ahora ya. No debemos hacer distinciones entre miembros de la familia humana. No debemos considerar estéril o desprovista a ninguna persona. Nuestro deber consiste en la educación de las almas para que el sol de los dones de Dios llegue a resplandecer en ellas. Y esto es posible por medio del poder de la unidad de la humanidad. Cuanto más amor se exprese entre la humanidad y cuanto más fuerte sea el poder de la unidad, mayores serán este reflejo y revelación,
porque el mayor don de Dios es el amor. El amor es la fuente de todos los dones de Dios. Hasta que el amor no tome posesión del corazón, no se revelará en él ninguna otra dádiva divina. Esto también de los escritos Bahá'í, ¿no es cierto? Pasemos. Y por supuesto que no podemos dejar de mencionar las palabras de Tairi, quien dio su vida por esto. Podéis matarme tan pronto como queráis, pero no podréis parar la emancipación de la mujer. Tairi nació en 1814 y fue asesinada en 1852. Sigamos. Bueno, ahora esta era la parte, bueno, a partir de acá, ¿no es cierto? Es la parte donde con Roxana queríamos hacer más hincapié en las situaciones diarias, sociales que se presentan, ¿no es cierto? Llevarlo a la conciencia para también poder frenarlas, ¿no? Y paso a paso contribuir con ir eliminando este tipo y concientizando, ¿no? Este tipo de prejuicios. Bueno, la discriminación. Cuando hablamos de discriminación, hablamos de desvalorización, del trato desfavorable o del desprecio inmerecido que se hace consciente o inconscientemente a un grupo, persona, institución o creencia por el simple hecho de considerarla diferente. Estos comportamientos se generan por estereotipos y prejuicios que salen a relucir al momento de percibir a alguien como inferior o distinto. O sea, a lo que es distinto, generalmente la discriminación lo pasa a la inferioridad, digamos. Entonces es juzgado y valorado bajo parámetros negativos y con sentimientos hostiles, lo cual genera una actitud de separación o exclusión. En una sociedad innegablemente machista, los estereotipos, los prejuicios y la discriminación son dirigidos de manera sistemática y exacerbada en contra de las mujeres quienes, por su género, son consideradas como seres inferiores o por ende son objetos de burla y denigración. Pasemos a la que sigue. Bueno, vimos la necesidad acá de definir bien qué se entiende por virtud y qué se entiende por valor. O sea que siempre que hablamos de virtud, es una capacidad que tiene una cosa de producir un determinado efecto positivo. O sea, la virtud siempre es algo positivo. Por ejemplo, aplicada en una oración, la virtud medicinal de una planta quiere decir, ¿no es cierto?, nos estamos refiriendo a lo positivo que tiene esa planta en el área medicinal. Entonces, la disposición es una disposición habitual para hacer el bien. Cuando hablamos de el camino de la virtud, o sea, estamos refiriéndonos siempre a algo positivo. Cuando decimos valor, valor en filosofía, está relacionado con la cualidad que tienen algunas realidades al ser consideradas y estimadas como bienes en un sentido moral. De esta manera, los valores pueden ser tanto positivos como negativos y superiores o inferiores. ¿Seguimos?
Bueno. Me parece que vas a tener que leer la primera línea nomás, Víctor, por favor. El desarrollo de las... El desarrollo de las capacidades espirituales individuales del ser humano con la convicción de que es inherentemente noble por la naturaleza, servirán como base para el desarrollo de capacidades sociales que llevarán a la transformación de la humanidad. Muy bien, gracias. O sea que es el concepto Bahá'í. Entonces, estos son textos textos de los escritos Bahá'í, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, incumbe a las niñas de esta gloriosa era estar versadas en las diferentes ramas del conocimiento, en las ciencias y las artes, y todas las maravillas de estos tiempos preeminentes, para que puedan educar a sus hijos y adiestrarles desde sus primeros días en los caminos de la perfección. En otra parte dice, aún más, la educación de la mujer es más necesaria e importante que la del hombre, ya que la mujer es la educadora del niño desde la infancia. Si ella tiene defectos o imperfecciones, el niño necesariamente será deficiente. Por lo tanto, la condición de imperfección de la mujer implica la imperfección de toda la humanidad, porque es la madre la que cría, nutre y guía el crecimiento del niño. En general, esta no es la función del padre. Si el educador es incompetente, el educando, por consiguiente, también lo será. Esto es evidente e indiscutible. ¿Podría el estudiante llegar a ser brillante y formado si el educador fuera iletrado e ignorante? Las madres son las primeras educadoras de la humanidad. Si son imperfectas, hay de la condición y el futuro de la raza. Bueno, acá por supuesto que... ahí está, bueno, gracias. Ahora, cuando hablamos de emancipación, la pregunta que viene es cómo podemos emanciparnos entonces. Igualdad de derechos y oportunidades. Ese es el principio básico, es uno de los principios básicos dentro de los escritos de las enseñanzas de Bahá'u'lláh. Entonces, igualdad en derechos y oportunidades, y no a los estereotipos de género. Ideas, representaciones ancladas en prejuicios a partir de las que se asignan roles y comportamiento a mujeres y varones. Estos estereotipos perjudican particularmente a las mujeres, pero también impactan negativamente en los hombres. Sigamos. Entonces, ¿por qué deberíamos preocuparnos por los estereotipos? O sea, los estereotipos son todas, por ejemplo, más comunes son las pautas de belleza o de, que se dan, por ejemplo, en las propagandas. Perpetúan inequidades entre los géneros de distintas maneras y en diferentes ámbitos, ya sean educativos, laborales o domésticos. Refuerzan una masculinidad hegemónica que los aleja del ejercicio de determinados derechos y lo asocia con roles y mandatos que pueden conducir, por ejemplo, a conductas de riesgo. El aprendizaje de los estereotipos ocurre en edades tempranas de la vida, en la interacción con la familia y en el grupo de pares. Esto está manifestado por UNICEF en 2017.
Pasemos. Bueno, entonces, en uno de los temas más comunes que se deberían concientizar y visualizar, ¿no es cierto?, desde lo social, son los chistes. En general, los chistes son pequeñas historias con intención de hacer reír a quienes los escuchan o que los lean. Y básicamente son de dos tipos: los ingenuos, que no causan daño a nadie, y los tendenciosos y agresivos, capaces de denigrar a una persona, a una institución, a un grupo o a una creencia. Se dicen con el afán de humillar o denigrar a otros u otras, a los que por su característica y condición se les considera diferentes. Por ejemplo, por ser extranjeros, por pertenecer a un grupo social étnico, pueblo o cultura específica, por ser pobre o por ser rico, por ser hombre, o sea, por cualquier cosa. O sea que el tema es que se canaliza un tipo de agresión sutil. Sigamos. Bueno, indudablemente los tradicionales chistes sobre mujeres, esas pequeñas historias que suelen contarse en cualquier lado y en cualquier momento como si fueran anécdotas, chispeantes y que frecuentemente se acompañan de grandes carcajadas, tanto de hombres como de mujeres también. No son más que otra forma de violencia sutil para denigrar al sexo femenino, la cual se acepta y se tolera socialmente al ampararse veladamente bajo el manto del humor. Cuando se cuentan chistes misógenos, en realidad se busca atacar y denigrar a las mujeres a través de la burla y la mofa, o bien hacer énfasis por aspectos que tienen que ver con el cuerpo femenino, por ejemplo. Asimismo, de forma graciosa, se refuerzan los estereotipos, como por ejemplo los referentes a las tareas que las mujeres deben realizar en el hogar, o bien se refieren a las ideas que la sociedad patriarcal mantiene sobre las mujeres, como que son charlatanas, derrochonas, chismosas, celosas. Bueno, todo este tipo de chistes, ¿no es cierto?, que no permiten valorar a cada individuo como corresponde. ¿Y qué decir de aquellos chistes que tratan el tema del matrimonio, donde ellos casi siempre resultan las víctimas, pues resaltan que para los hombres el matrimonio es como una trampa, donde se pierde la liberación y el dinero, y donde el desencanto amoroso llega pronto, para ello como si esas sensaciones solo fueran exclusivas de los hombres. Y para prueba de lo mencionado anteriormente, hay un chiste muy común que pregunta qué diferencia hay entre una hechicera y una bruja. Y la respuesta son 5 años de matrimonio. Entonces, la pregunta es, ¿qué calificativo realmente merece este chiste? ¿Inocente y gracioso o degradante y tendencioso? Entonces, estas cosas son las que tenemos que pensar bien en el momento en que estamos presentes en estas situaciones, porque estos detalles ayudan a concientizar estas situaciones. Pero peor aún resulta el argumento que suele utilizar el gracioso, que lo contó cuando nota que su chiste no causó los efectos deseados en alguna persona, y dice, eso es solo una broma.
no pueden entender que es simplemente un chiste. ¿Mm? Entonces, bueno, sigamos la próxima. Entonces, degradar a alguien encubriéndose bajo la simpleza de un chiste no es cuestión de tener sentido del humor o no. Es un asunto de valores y de respeto. Y si a alguien le parece que un chiste así no tiene la menor intención de ofender a nadie, está equivocado, pues en el fondo conlleva grandes dosis de ironía y de violencia. Y denigrar no es humor, es humillación y crueldad. Y el único sentido que tiene es causar dolor, violentar, carecer del sentido del humor, y son al gusto, reflejan una profunda carga de inconsciencia. Los chistes que envilecen a las mujeres no son neutrales, al contrario, reflejan la realidad de una sociedad machista y misógina, que ha luchado históricamente por mantener a las mujeres en un lugar inferior y vulnerable. Estos tipos de chistes favorecen los mecanismos mentales que incitan la violencia y el maltrato hacia las mujeres, sobre todo en aquellos sujetos que presentan este tipo de actitudes machistas, ¿no? Este tipo de prácticas transitorias y que transmiten estereotipos desde la infancia, fomentan la idea de que la mujer es inferior al varón, que no es inteligente y que debe dedicarse a las labores del hogar. Entonces, estos chistes son lineales, no juzgan en ningún caso, no juegan en ningún caso con quebrar un estereotipo, más bien los refuerzan. Se abocan siempre al más duro, al sexismo, ¿no? Y reproducen los prejuicios que la sociedad dicta y acepta. O sea que esto es objeto de estudios bastante profundos, ¿no? que se han realizado. Pasemos la próxima. Otra vez, Emma, me ayudó a leer arriba. Segundito, sí, en eso estamos. Dame un Bueno, segundito. Ahí está. Estereotipos. Ejemplos de micromachismos en la vida cotidiana. Micromachismos son el eufemismo que usa el patriarcado para hablar de situaciones que en realidad son machistas, sin atenuantes. Hoy en día se disfraza el machismo llamándole micromachismo, mientras se pasa por alto la violencia encubierta contra las mujeres o se ocultan actitudes sexistas o machistas. ¿Estás de acuerdo? dice, bueno, este estudio habla sobre que para que sea algo más consciente, se elaboraron una lista de ejemplos de la vida cotidiana. Y bueno, se empezaron con estos pequeños ejemplos que están más a la mano y que son más fácil de conocer, ¿no? Por ejemplo, tener el rosa para las niñas, el azul para los niños, así empieza, ¿no? Y incluso podemos ir un poco más allá, dice, las camisetas para ellas con mensaje como princesa o bonita, y para ellos héroes, campeón, aventura, valiente. Algunas marcas también han empezado a eliminar, ¿no es cierto?, el tema de sexo y no le ponen absolutamente nada. Dice, textos como este: qué suerte, tu marido te ayuda en casa. Dice,
Y el hombre no es que debe ayudar en casa, es otro habitante del hogar, es responsable de la mitad de las tareas, o en su defecto, de las que se pacten entre los miembros de la pareja. Bueno, es común que cuando se pide la cuenta en un restaurante, se sobreentienda que quien paga es el hombre. En el ámbito de la restauración, también es habitual encontrar que ante la duda de quién ha pedido una cerveza y quién un refresco, perdón, la bebida alcohólica se la llevan al hombre, por ejemplo. O sea, son todos detalles, ¿no es cierto?, que han participado en el estudio. Pasemos a la próxima. La mujer invisible, a ver si es el mismo. No, es otro. Sí, es otro. Otro. Déjame ver. Dice cuando no, la madre y el padrastro. No, arriba. Arriba hay un texto. Entonces dice, la mujer invisible en el taller o en el concesionario. Quien dice taller o concesionario, dice tienda de informática o banco. Cuando se trata de lugares estereotipadamente masculinos, la mujer se hace invisible y el personal se dirige siempre al hombre en las conversaciones, incluso cuando la mujer es la titular del vehículo y de la cuenta en cuestión. Bueno, o por ejemplo, hacen relación, por ejemplo, nace un bebé, la mamá es la madre y el padre es el padrazo. Cuando el bebé llega al hogar, es común escuchar decir que el padre es el padrazo, porque cambia los pañales, le da el biberón o duerme. Y para la mujer tendría que ser algo natural e incluso obligatorio. Entonces, el concepto de que entre un hombre y una mujer no pueden haber amistad, por ejemplo, es otro concepto de este tipo. O sea que la sociedad debería empezar a hacer un trabajo importante cuando Hoy tiene un problema de internet. Sí, tiene un problema de internet. Sí. trabajo social es el que conoce bien Roxana, que no la tenemos hoy acá. Pasemos a la próxima. Bueno, dentro también de los estereotipos está el tema de la carrera profesional y ser madre. Y este tema comienza con las entrevistas de trabajo. Entonces, es muy común preguntar a las mujeres acerca de su decisión personal de ser madres y convertir su respuesta en un factor de decisión clave para que la contraten en un trabajo o no. Una vez dentro de la empresa, es más probable que los puestos de dirección sean para los hombres y no para las mujeres. Textos o formas de hablar con los niños, como decir, correr como una niña. Desde el correr como una, llorar es de nena. Este tipo de estereotipos que son despreciativos hacen daño al género femenino y al masculino, porque el hombre ha sufrido grandes problemas y sigue sufriéndolos, sobre todo los que son más grandes, ¿no? Porque le han enseñado que no tiene que llorar, porque los hombres no lloran.
Entonces, eso trae un tema tan terrible de no poder demostrar sus sentimientos y cuando está triste demostrarlo, cuando se siente mal demostrarlo, ¿no es cierto? Y no tratarlo como un ser humano. Bueno, o sea que el hombre se ha perjudicado mucho también con este tipo de posición. En esta lista de ejemplos de micromachismos en la vida cotidiana, se mencionaron más o menos 10 situaciones, pero hay muchísimas más. Bueno, acá se le va, se le va a recordar alguna que haya vivido o que la haya experimentado. El tema es poder empezar a ser conscientes de estos temas triviales, ¿no es cierto? Y esta es la propuesta, ¿no? Y hacerle frente, y porque son, o sea, desde lo cotidiano hay que tratar de conseguir un futuro libre de estos estereotipos, porque uno los va imitando y no sabe lo que, a veces ni sabe lo que está diciendo, ni el efecto de lo que está haciendo, ¿no? Con sus palabras. Pasemos a la próxima. Bueno, entonces también estos estereotipos, bueno, en las propagandas es más que evidente, ¿no? ¿Qué pasaría si le mostraran imágenes de belleza en la que ninguna mujer o niña se viera incluida? Todas las mujeres son bonitas, niñas que ven todas las propagandas. O sea, un 70% de las mujeres no se siente representada en los modelos y publicidad que existen hoy en día. Eso es una agresión permanente. Que hay algunas empresas que hoy en día han empezado a cambiar sus modelos. Esta foto. La belleza está en los ojos con amor, eliminando estereotipos de belleza. Algunas empresas de moda que han empezado a tener modelos de distintos tipos de mujeres, jóvenes, viejas, grandes, chiquita, flaca, gorda, mediana, como sea. Y está empezando a ver un pequeño cambio. Pero nosotros estos cambios tienen que ser con nuestra ayuda de todos los días. Pasemos a la próxima. No me da el link. No, esto solamente es para relacionar, que si alguien quiere profundizar más sobre el tema de estas fotos anteriores, está acá. Pasemos la próxima. Sí. Bueno, y por otro lado, encontré esto de Abdul Bahá, que me resultó muy, la verdad que me hizo reír, me hizo gracia, porque él, o sea que él a veces dice las cosas de una forma tan, qué sé yo, tan inesperada, ¿no? Que bueno, lo vamos a leer. Dice, se estaba dirigiendo a un grupo de mujeres, ¿no? Y dice, les dijo así: me estoy esforzando con la ayuda y las confirmaciones de Bahá'u'lláh en mejorar el mundo de las siervas, hasta tal punto que todos queden atónitos. La intención
es que este progreso sea en espiritualidad, virtudes, perfecciones humanas y conocimiento divino. En América, la cuna de la liberación femenina, se priva a las mujeres de participar en las instituciones políticas, porque riñen en sí. Debéis guardar la calma y la compostura para que vuestro trabajo continúe con sabiduría. De lo contrario, habrá tal caos que abandonaréis todo y huiréis. Este recién nacido está recorriendo en una noche el camino que se tarda 100 años en atravesar. En resumen, ahora debéis ocuparos de asuntos de espiritualidad, disputar con los hombres. Abdu'l-Bahá, con tacto, dará los pasos adecuados. Tenedlo por seguro. Al final, vosotras mismas exclamaréis: verdaderamente era sabiduría suprema. Os suplico que eliminéis estas disputas entre hombres y mujeres. Bueno, continuemos. La próxima. Bueno, en otros textos, Abdu'l-Bahá dice que la verdad es que toda la humanidad consta de criaturas y siervos del único Dios. En su consideración son todos son humanos. El hombre es la frase bíblica: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. No quiere decir que no se creó a la mujer. La imagen y semejanza de Dios también se refiere a la mujer. En persa y en árabe hay dos vocablos diferentes que significan hombre en inglés. Uno significa el hombre y la mujer colectivamente, y el otro hace distinción entre el hombre como macho y la mujer como hembra. El primer vocablo y su pronombre son genéricos, colectivos. El otro se refiere exclusivamente al hombre. En el idioma hebreo pasa lo mismo. O sea que por eso lo que pasa es que en castellano tendríamos que traducir, en vez de Dios creó al hombre, Dios creó al ser humano, digamos. ¿No es cierto? Para que quede igual que como en hebreo o como se traduce en persa o en árabe. O sea que en ese texto la traducción no tendría que generarnos dudas. ¿Hay otra más? No, Silvita. Eso es No, todo. Silvita. Perfecto. Ahí se acabó. Gracias por la paciencia. Un poco, bueno. Un gran aplauso a nuestra querida Silvita. Gracias. Maravilloso. O sea que la idea era llevar a la conciencia, más que nada, cosas de la vida diaria, ¿no? Que no las tenemos bien canalizadas. Amigos, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Yo creo que esto de los chistes, por ejemplo, es algo que está tan naturalizado en la sociedad actual. Quizás no tan actual, pero sí ya hace algún tiempo, que la esposa es una bruja, que explota al pobre marido. Y son muy denigrantes, muy denigrantes los chistes, los humoristas. Es tremendo cómo abusan de una. En mi caso personal, yo me río muy poco con los humoristas, por lo mismo.
¿Lo puedo? Por supuesto que sí, amiga. Sí, bueno, todos estos supuestos chistes que eran de otro tiempo, porque en otro tiempo se aceptaba, ahora ya no se acepta y está en nosotros, en hacer nuestra conciencia, y cada vez que se reviven esos chistes, nosotros tomar conciencia de que no podemos repetirlos, de que las palabras hacen daño, las palabras crean realidades y hay palabras que hacen daño. Entonces, todos esos prejuicios, dicho, todo eso tiene un efecto. No es, ¿cómo se llama? Inocente, no si es una broma, es que tú eres tan grave para tus cosas. Las palabras crean realidades. Entonces, nosotros vamos aumentando nuestra conciencia y no cambiar esos patrones, Los mismos de repente, lesamente, por no estar atentos, participamos de la lesera. Pero sí es cierto, y la pasividad contribuye, por eso que hay que estar alerta. ¿Sí? Sí. Silvita, tienes tu micrófono desactivado. Por ahí lo dejamos pasar, bueno, por esta vez lo dejo pasar, no le digo nada. Pero el tema es que no hay que dejar pasar, porque si Pero hay, porque nosotros estamos acostumbrados o sea que no sentimos tanto esas cosas, ¿no? Pero en el mundo afuera, en el trabajo, qué sé yo, hay cosas muy, muy, muy terribles, o sea que son agresiones muy permanentes. Y el tema, sí, Genoveva. Sí, Geno. yo iba a decir que la situación hace rato que está cambiando, pero el proceso es lento y ha cambiado porque la mujer ha tomado un lugar en la sociedad y ha demostrado que es capaz de mucho. Yo me acuerdo cuando entré a estudiar en la universidad que yo estudié, que es harto grande, ahora es más grande, evidentemente, habían pocos hombres en mi carrera, pero a pesar de que éramos una matrícula de 50, habían 16 hombres. Yo estudié trabajo social y siempre el trabajo social era mirado y dirigido hacia la mujer. Sí. Y ahí me empecé a dar cuenta que esto ya estaba cambiando. El hombre estaba tomando un lugar que antiguamente era netamente femenino. Deben saber eso. Y posteriormente éramos muy amigos de las carreras ingenierías en electricidad, electrónica, y yo miraba que ahí entraban mujeres. ¿A dónde habíamos visto una mujer eléctrico, ingeniero eléctrico, ingeniero en mecánica? Yo estoy hablando de unos cuantos años atrás. Y hoy por hoy esa mujer está socialmente integrada, trabajando en una profesión masculina. Y ahí yo me empecé a dar cuenta que estamos cambiando y hoy por hoy ya no nos reímos de los chistes, porque nos hemos ganado el lugar en el cual estuvimos postergadas por siglos, diría yo. Y eso es gracias a que somos capaces de hacer muchas cosas que antes se creía que no podíamos hacer. Ahora lo que va quedando, creo yo, son estos estereotipos, estas cosas de los colores, de lo que debe hacer una mujer y de lo que debe hacer el hombre. Van quedando algunas cosas, pero hemos cambiado harto. Hemos progresado, más bien dicho. Sí,
Sí, se ve muchos cambios, Sí. ¿sí? Mira, yo fui a un colegio técnico que éramos 3 mujeres, en aquella ¿Ves? época, 3 Claro, mujeres, ¿sí? Pero, claro, bueno, hace muchos años también, pero, claro, po, pero de bueno, ahí ya se notaba. sí, 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 los cambios son grandes, pero yo, por ejemplo, hoy día veo, por ejemplo, eh, si bien han habido muchos cambios, lo que hay, por ejemplo, en mi trabajo, hoy en mi trabajo, es terrible cómo está de acentuado por lo menos en las personas que trabajan ahí, este tema del machismo. Y algunos son chicos jóvenes, o sea que es terrible, o sea que no sé, por ahí es por zona, por lugares de trabajo. Sí, también. Por ejemplo, en las petroleras, acá nosotros, el laboratorio donde yo trabajo, trabaja con las petroleras. Las petroleras no pueden trabajar mujeres, por más ingeniera que sea o lo que sea, no pueden trabajar las mujeres. Son prejuicios. Claro, sí, no. Entonces, no, y, es todo con cosas chiquitas, así, ¿no? ¿No? Y entonces cuando se quiere denigrar a la mujer, por más que sea brillante en cualquier cosa, eh, se la tiende a asociar, se le hace alguna referencia a algo que tiene que ver con el sexo, o sea, identificar a Así, la mujer con algo sexual, ¿no? sexual. Sí, eso va quedando. No, sí, sí. Sí, Yo, eso va yo, quedando. yo le digo, yo no les, por ejemplo, es una lucha permanente ahí. O sea que yo puedo ser la abuela de algunos de los chicos de eso, pero no les dejo pasar ni una, porque es increíble, increíble, ¿no? Y tienen niños chiquitos, o sea que se va transmitiendo. Claro, pues. ¿Viste eso que le dicen a las nenas? O sea que le dicen chancletas. Ay, qué Sí, ¿Por qué agradable. dicen sí, chancletas? sí, al hombre que le dicen chancletero porque ha tenido puras hijas mujeres. ¿Puedo decir algo? Eso es de mala suerte. Por Señora, supuesto que sí, sí. Sí, Doris, Hola, Aloha. al lado de Doris. Mira, Aloha. yo lo que iba a comentar es que gran parte del machismo es culpa de nosotras las mujeres, Sí, porque y muchas veces nosotros mismos escuchamos cuando dicen que la suegra es la bruja. Mm. Y resulta que en algún momento esa suegra bruja vamos a ser nosotras. Y Sí, todo, y celebramos los chistes de que sí. incluso hay una planta que le dicen la lengua de la suegra. Entonces yo sí, hay digo, una planta. Sí. entonces, no, nada que ver. Sí. entonces, pero por Una planta larga, sí, larga. entonces al final también yo siento que mientras Ah, más se inmiscuye al mundo de lo urbano, como que esa discriminación se aprende más todavía. Nosotros, por ejemplo, igual como pueblo mapuche, igual llegó el machismo, igual se adoptaron actitudes no sanas de nuestra gente, pero si yo voy a la práctica de la cultura, por ejemplo, cuando hacemos nuestra ceremonia religiosa, se eligen 4 ancianos para hacer la oración, para dirigirse a Dios en el rehue junto a un máchico, un líder, un sabio. Pero también se eligen 4 mujeres ancianas y le acompañan, esos 4 ancianos lo acompañan hartos hombres que participan en la comunidad, pero lo lideran esos 4 ancianos. Y después le toca el turno a la mujer también, y son 4 mujeres ancianas igual,
pero todas las otras mujeres participan. Y el único requisito es andar con las vestimentas y hablar el idioma mapuche. Entonces, cuando entramos a este mundo de la sociedad no mapuche, se aprende todos estos males. Yo digo, yo lamento que aparte de aprender a leer y escribir, aprendimos todas las mañas malas que trajo el conquistador. Entonces, pero sí, yo creo que viendo que esta distancia cada vez se va disminuyendo y cada vez vamos participando en más espacios comunes, que no es fácil, siento que también si nosotros replicamos todo esto, esta forma discriminatoria, ya sea la mujer o otra forma de discriminación, nosotros también somos cómplices estamos siendo cómplices de algo injusto. Y esto de la discriminación de la mujer, en Chile la mujer más discriminada son las mujeres indígenas, Mapuche, Aymara, Rapa Nui, son más discriminadas todavía. Todavía, claro. Pero sí, yo siento que también las mujeres mismas de nuestro propio grupo, de nuestra propia organización, de nuestro propio pueblo, ayudan, los que creen que ya están insertos en un mundo, también ayudan a discriminar. Entonces, al final, esto de decir que la discriminación hacia la mujer, creo que somos todos responsables, hombres y mujeres. Y hoy día, eso de que la mujer lleve la responsabilidad en la casa, eso también es de la sociedad no indígena, porque yo me acuerdo que mi papá ayudaba a enjuagar la sábana, ayudaba a pelar las papas, ayudaba a cortar la carne, ayudaba a cocinar. Tenía un carácter horrible, pero ayudaba. Entonces, entonces yo siento que era mañoso, pero era muy colaborador cuando correspondía. Sí, era corto de genio, pero ayudaba. Entonces yo siento que todos estos males de lo urbano, de la sociedad que tiene el dominio, que domina, es lo que nos enseñan a todo este tipo de discriminación. Pero en el nivel comunitario no es tanto, pero gracias a Dios hoy día eso se discute, hoy día poco a poco se está instalando una cultura de que el que discrimina también es como también discriminado, o sea, hoy día como que no se aguanta mucho la discriminación, ya se encara un poco más, y se pregunta un poco más, pero si uno ve, por ejemplo, yo empecé a trabajar hace más de 30 años y relacionarme con el mundo que no es de la comunidad, y yo veo que hay cambio, pero de que existe la discriminación todavía sí existe. Y que en uno de los Zoom que estuve, de que hay discriminación de otro tipo también. Por ejemplo, hay mucha discriminación porque uno pertenece a una religión, por ejemplo. Hay discriminación porque es de un partido político, por ejemplo. Entonces, hay distintos tipos de discriminación. Entonces, y una de las horribles discriminación es discriminación a la mujer, pero yo siento que la responsabilidad también es de nosotros. No podemos echarle la culpa al otro, porque donde hay un grupo unido, cuando hay unión, es difícil que el otro pueda agredir. Entonces, pero cuando hay desunión, es fácil agredir. Y entonces, finalmente, si pudiéramos, más que hablar de discriminación, si pudiéramos hablar de un texto de Bajablá que dice, habla de la lengua amable, el imán de los corazones de los hombres. Si pudiéramos eso, tenerlo como aquí en nuestra mente, y a lo mejor
antes de hablar siempre tuviéramos eso, a lo mejor cambiaríamos mucho esto, porque creo yo que eso nos falta, tener esa dulzura cuando hablamos. Nos cuesta, me incluyo porque es algo que tenemos que aprender. Es un desafío poder asumir lo que dijo Bajaola de la lengua amable. Y de una lengua amable no debiera hablar mal de la mujer ni del hombre, ni de los pueblos, ni de nadie. Entonces, eso quería reflexionar y agradecer la presentación que hizo la señora Silvia, ella con su dulzura siempre, que Dios la bendijo a ella por naturaleza de ser dulce para hablar. Gracias. Gracias. David, por favor. Está muy bien lo que dijiste, Doris. Y debo agradecer, Silvia, me hizo ver cosas que yo he pasado por alto, muchas cosas. Lo que quiero compartir con mi mal inglés, y además no está muy claro en mi mente, pero yo recuerdo cuando era joven, los que mis colegas siempre decían, en inglés primero, sticks and stones can break my bones, but words cannot hurt me. Well, ese es un mal concepto. Quiere decir que en castellano sé que los palos y las piedras pueden romper mis huesos, pero las palabras no pueden dañarme o herirme. Y ese es malo, por eso dicen cualquier cosa, ¿no? Y la verdad es que las palabras son como dijo Bahá'u'lláh, algunas palabras son con veneno y otras como miel. Y también dijo, yo creo que Abdu'l-Bahá, que el fuego material quema por un poco tiempo, pero el fuego de la lengua dura por un siglo. O sea que creo que yo por lo menos, porque yo soy muy machista en el sentido que yo hablo demasiado áspero y duro con las personas, pero debo aprender de ser más amable y bondadoso con mis palabras, porque dando cuenta en mi vejez que realmente las palabras son realmente, puede ser una arma, ¿no? O una remedio y una medicina para las almas de las personas. Muchísimas gracias, Gracias, Silvita David. querida. No, ya que estamos, porque ahora nos fuimos al tema de las palabras, ¿no? Y las palabras o sea que es fundamental, ¿no es cierto?, la importancia de lo que digamos y la palabra que usemos, porque cada una tiene un efecto sobre las personas. ¿Se acuerdan que hasta han hecho experiencia con las plantas? ¿No? A una planta le dicen cosas feas, a otra cosas lindas, y la que le dicen cosas feas se muere. ¿No? Entonces, ¿cuánto más con las personas? ¿No? ¿Cuánto más con las personas? Y después, lo otro que quería remarcar, ¿no? Que Doris, que habla de su pueblo, por algo Bahá'u'lláh y los escritos dicen, ¿no?, que es luz sobre luz lo que sientan los pueblos originarios, porque ellos ya lo tienen en su cultura, ¿no es cierto? Entonces no tienen que dejarse manchar por todos los defectos de lo que se llama civilización, donde vivimos. No tiene que mezclarse con eso. Entonces tienen que, al asimilar las enseñanzas de Bahá'u'lláh, van derecho al nuevo orden mundial.
¿no? Derecho, derechito van. Iluminan a las demás, a todos nosotros, a todos los demás que estamos con todo este tipo de... es como que vivir, esto que es como vivir en una selva, porque hay que estar, que te tiran de un lado, te agreden de un lado, de una forma, de miles de formas sutiles te están agrediendo todo el día, a lo largo del día, cuando vas a trabajar, cuando vas manejando, cuando vas a un negocio, cuando vas, qué sé yo, hay tanta cosa. Cuando pasa alguien al lado tuyo, se van insultando, o van insultando a los hijos, a los chicos, o sea que es una cosa increíble para poder, que tenemos que ayudar a neutralizar, ¿no? Y que eso los pueblos originarios no lo tienen. Entonces por eso es que hay que cuidar para que reciban la luz de Bajalá y alumbren directamente a todos los demás, ¿no? Más fuertemente. Gracias, Doris. Gracias. Querida María Elena. Gracias, Víctor. Muchísimas gracias, Silvia, porque todos esos fundamentos que tú ofreciste dan para conversar muchísimo. Y estaba recordando algunos ejemplos prácticos que daba Genoveva o que daban otras amigas de cuando estaban en sus estudios, que o eran estudios donde no había ni medio hombre, ¿no es verdad? O ciertas situaciones en las cuales se veía mucha discriminación. Y yo estaba recordando, bueno, en las épocas que yo estudié no existían prácticamente los colegios mixtos. Eran colegios de hombres y colegios de mujeres. Entonces había cosas que las decían solamente las señoritas y no eran del comportamiento de los varones y viceversa. Entonces existía también esa pseudo apariencia de mantener algunas cosas en la conversación con los niños, con los jóvenes, de que esto era de mujer, esto es de hombre. Uno se sienta de una manera, el otro se sienta de otro. Muchas cosas que te enseñaban que era como para que tú te diferenciaras del hombre. Eso es por un lado. Y lo segundo, que yo me acuerdo, nosotros somos 2 hermanas y 2 hermanos, mis hermanos, los varones, ellos aprendían cosas bien entretenidas e interesantes que a nosotros nos parecían con mi hermana y que a nosotros jamás nos enseñaron. O sea, ellos hacían lámparas, arreglaban enchufes, desarmaban relojes, hacían un montón de cosas, tenían unos mecanos con los cuales construían cosas, y a nosotros nos enseñaban economía doméstica nomás, para preparar huevos, a hacer postre, a coser, a tejer, que estaba muy bien, porque digamos, te ayuda. Pero los hombres no sabían enhebrar una aguja. Entonces yo decía, bueno, por último que le hubieran enseñado una aguja de saco para hacer bolsos, ¿me entiendes? Entonces no, eso era de hombres y lo otro era de mujeres. Entonces, yo estaba ahora eso asociándolo con la realidad de las clases de niños que ofrece la FEBAJAI, donde la verdad es que es tan hermoso porque cantan lo mismo, hacen sus bailes, hacen sus manualidades en forma compartida, no hay las niñitas, no sé, pues, dibujan y los niñitos cortan o pegan, no tengo idea. No, son uno, son almas. Entonces es mucha la diferencia cómo se está imprimiendo esta actitud ya cultural permanente de que hombres y mujeres a los ojos de Dios somos almas. Entonces se está ofreciendo una educación espiritual y material y cultural muy interesante a los niños y prejóvenes en esta época por la comunidad Bahá'í. Eso quería resaltar. ¿Kenton? No sé, no. No sé si dijo No que sé estaba si bien iba a o decir levantó la mano. No sé. Digo,
No, parece No. que dijo que estaba No, ahí. parece que no. Parece que, si me equivoco, disculpa, parece que Mari Carmen adelante dijiste levantó el dedito o no. Sí, Sí, viste, Es que está sí. medio oscura, Mari Es que está Carmen, así. sí. A mí me viene el oscuro, Mari Carmen. Bueno, yo lo que quería comentar es que, vamos a ver, siempre dentro de, bueno, un poco introducir que lo que es el feminismo en Europa lleva siglos. No sé si he entendido bien la introducción de los años 70. Yo recuerdo que, claro, yo tenía ya casi 15 años y estaba muy politizada lo que era el feminismo. Los que eran las mujeres que eran de izquierdas eran las que luchaban, o luego eso ya fue desapareciendo. También es verdad que era muy, muy brusco, quiero decir. Eran posturas muy encontradas, muy exageradas. También, claro. eso también se ha ido limando. Y entonces yo lo único que me gustaría aportar dentro de la visión también religiosa, pues yo creo que todo el fundamento, y dentro sí también de la óptica Bahá'í, es que principalmente la situación de la mujer ha venido porque ha sido una sociedad que, y me vais a entender, una sociedad que fundamentalmente se ha basado en la guerra. Entonces, ¿por qué digo lo de las enseñanzas Bahá'í? Porque la paz, el camino hacia la paz, nos va a llevar no solamente a la unidad de todos, sino también nos va a llevar a que la mujer pues nos pongamos en ese hueco que dice Bahá'u'lláh, que está vacío y que es nuestro. Y siempre por eso la mujer está cogiendo, quiero decir, bueno, y ya, por ejemplo, lo que es en España, lo que es claro es que la mayoría de los universitarios son mujeres. Las facultades, la mayoría son chicas. Que también es verdad que se sigue insistiendo, a pesar de que son la mayoría, son las que mejor notas sacan también, quizás también un poquito porque todavía tienen que demostrar que valen, se está intentando también fomentar que las familias apoyen a que sus hijas cojan carreras técnicas, porque hay chicas que valen mucho, pero los padres pues todavía les siguen indicando, bueno, sí, tú sacas muy buenas notas, pero cógete una carrera más de mujer, digamos. Entonces se está intentando fomentar pues que haya mujeres que sean técnicas, carreras técnicas. También la diferencia de los trabajos, también quiero decir, es verdad que a la mujer se le sigue pagando menos aquí en España, pero el número de mujeres también ha aumentado mucho. Yo quiero dar, y sobre todo, pues quería hacer un poco eso, hincapié que lo que tenemos que fundamentar también, junto con los hombres, es trabajar por la paz y por la paz, que ya se ha iniciado, pero que sobre todo nos interesa a nosotras, que es donde mejor nos podemos desarrollar todas nuestras virtudes, nuestras cualidades, y una vez que la mujer se desarrolla, junto con ella, y además lo dice Bahá'u'lláh, se desarrollan sus hijos, se desarrolla su marido. O sea, estoy hablando de cultura, conocimiento, junto con los valores religiosos, las virtudes, y eso, y recordar un poquito que en Europa, desde el siglo XVIII y sobre todo desde la Revolución Industrial, han habido mujeres que han luchado. Sí que es verdad que a lo mejor eran de condiciones social media alta, pero han apoyado también cuando han habido, por ejemplo, en fábricas han habido huelgas, algunas han ido a la cárcel.
han hecho huelgas de hambre, las han obligado a comer. Sobre todo, y las pioneras han sido en Inglaterra. Las pioneras que han conseguido el sufragio. Como anécdota diré que ha habido alguna mujer que en España que se ha disfrazado de hombre y ha ido a la universidad y no se han dado cuenta. Pues ha habido ese caso, ¿no? Pero, y mujeres que han luchado por, bueno, que llevan durante la historia, pues, porque también lo dice Bajaola, un pequeño, con que uno ya se mueva, quiero decir, repercute, es como la onda que repercute. Entonces, a lo largo de la historia han habido mujeres que han tenido un cierto poder, como han sido reinas o no, en aquella época, que por medio de la cultura se han interesado por su pueblo, se han interesado por las mujeres. Pero claro, quiero decir que todo eso ha sido granito, que hemos llegado a esos años 70, que como has dicho Silvia, que fue esa explosión, o que quizás llegó a todos. Voy a ese contexto, porque estábamos saliendo también, es verdad, de unas guerras, se estaba luchando por, hago referencia a las Naciones Unidas, los derechos de los niños, los derechos o sea, que fue como un trampolín, que yo creo que... Pero bueno, yo quiero sobre todo eso, enfocarlo en los valores religiosos y como estoy con vosotros, bajáis en los valores, bajáis, que es lo que he dicho anteriormente. Hay una cosa, y en España te pueden multar los piropos, yo no sé si eso es cosa... Los piropos eran normales en Sudamérica, los piropos a una mujer. Aquí hace muchos años que se prohibieron y además te pueden multar y te pueden llevar a la cárcel. O sea que es algo... Y bueno, y pueblos nativos no tenemos, entonces... Claro. Los pueblos nativos ya no tenemos porque desaparecen prácticamente en el siglo XII a.C. tuvimos ya varias invasiones y allí ya desaparecieron, no sabemos qué ha sido ni de ellos ni... Y nada, pues eso que mi opinión. Gracias, Gracias, María Carmen. Perdón, soy María Carmen. Soy Fuad. Fuad, un segundito, por favor, tenía la manito David y después... Me ha ido la voz. Sí, primero David, después tú. David, aprovecha. David. Disculpe porque eso era un discurso de feminismo, pero no estoy hablando de feminismo, yo estoy hablando generalmente de todos los norteamericanos somos muy culpables de esto. Nosotros decimos palabras hirientes y críticas muy dañinos y después nosotros decimos, oh, yo solamente soy honesto. No, muchas personas dicen de América del Norte. Hieran la gente, pero oh, yo soy honesto nomás. Pero la honestidad debe ir comparada con la bondad y para que no hieran a la gente, ¿no? Eso es lo que quiere decir que, de nuevo, nuestra palabra es tan importante. Mejor digo que nosotros debemos, nuestros hechos sean nuestro adorno, no las palabras. Pero las palabras son importantes. Buenas palabras son importantes para la humanidad. Yo creo que él dijo que las almas son edificados
por las palabras de Dios. Así que palabras importantísimo, aunque debemos tener más adorno con hechos, ¿no? Pero palabras son importantes. Gracias, David. Fuad, ahora Ahora sí. sí. Fuad. Ahora sí que quedó mudo. No, Fuad. está. Ay, se me fue. Ahí está. Se me, Ahí sí. se me desconectó. Perdón. A la línea, saludos a todos los amigos, amorosamente. Lo que decía en la línea de Mari Carmen, aquí tenemos también un grupo étnico como es el grupo gitano. Sí, pero no es El nativo, grupo- pero no es nativo. Sí, bueno, sí, son nativos de la India. Bueno, ellos sí que repercute mucho el machismo en los hombres, porque he tratado con la comunidad y tienen tendencia al machismo, solamente la mujer está relegada a un segundo plano. Abdul Baha decía que la mujer no necesita que se le reconozcan sus derechos, sino ya los tiene. No es necesario que el hombre reconozca los derechos de la mujer. Por inertemente ya pertenece, tiene esos derechos adquiridos. En mi país, en Marruecos, está un fenómeno de emancipación de la mujer, se está vislumbrando unos cambios radicales totalmente opuestos, a veces sometidos por una dictadura islámica, pero los cambios se están produciendo. En los países árabes se están produciendo también los cambios. Quiere decir que los cambios están surgiendo a la luz de la nueva revelación de Bahá'u'lláh, que está afectando a todos los estamentos sociales. Esa visión que tienen las mujeres sobre los hombres, de que tienen que ayudar en casa, eso es una unión entre las parejas, que tienen que realizar actividades en común. Eso no es machismo, eso es ayuda mutua entre la pareja, como dice Abdul Baha, tanto física como espiritualmente. Y los hombres hemos tenido una concepción equivocada sobre la mujer. Le hemos tachado, bueno, en la época europea del siglo XVIII, se decía que la mujer tenía el cerebro más pequeño y por eso no era inteligente. Creo que los avances de hoy en día en los campos del saber de la mujer no quiere decir que desemboca en una inteligencia superior al hombre, sino que realmente reclama sus privilegios que fueron antiguamente olvidados o oprimidos. Como dice Abdul Baha, la mujer en una época fue sometida agresivamente por la fuerza del hombre. Y hoy en día eso va desapareciendo, aunque realmente en España tenemos una lacra algo terrible e increíble como es la violencia doméstica y la violencia del machismo. Yo creo que todo nace en la educación de los hijos, en la educación en los colegios y en la educación espiritual. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Juan.